Hay algunos temas en los cuales el dominicano parece vivir de espalda. Eso del cambio climático, el calentamiento global, no está en la agenda del dominicano común, pero es lo que está marcando los signos de este tiempo y hay que volver la vista hacia allá. Para hablarnos de estos temas tenemos con nosotros a Maximiliano Puig. Él es el director ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático. Buenos días, Max. Muy buenos días, Nelson. Encantadísimo de compartir con ustedes y con tanta gente que nos mira y nos escucha en este momento. Max, la Semana Latinoamericana y del Caribe del Clima. El año pasado se vio afectado este evento porque la pandemia estaba muy buena, pero es una actividad prácticamente institucionalizada. ¿Qué nos tiene este año, esta semana? Bueno, para responder, quisiera referir lo siguiente. Si todos vemos que los fenómenos naturales, fenómenos atmosféricos extremos, son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Cada vez hay más ciclones, cada vez hay más sequías, cada vez hay más inundaciones. Y esto, que primero comenzó a ser visto como algo hasta cierto punto natural, después se observó que obedecía a circunstancias totalmente nuevas en la historia de la humanidad. Es decir, hace apenas 30, 40 años que comenzó la comunidad científica internacional a darse cuenta que todas estas transformaciones eran el resultado de la acción humana. Es decir, es la utilización de combustibles fósiles la que ha estado haciendo que la emisión de dióxido de carbono vaya creando una capa que finalmente calienta el planeta. Es decir, por eso se llama gases de efecto invernadero. Es decir, que bloquean hasta cierto punto la Tierra y el clima se hace más caliente, se altera el ciclo del agua y se producen toda una serie de conmociones que finalmente afectan la vida. Eso no se sabía. Y hace 30 años se firmó un acuerdo, mejor dicho, hace 29, en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río, se firmó un acuerdo, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Luego se vio la necesidad de hacer otros acuerdos, se hizo el Protocolo de Kioto y hace 5 años se firmó el Acuerdo de París. El año pasado había que revisar el Acuerdo de París, era el gran momento de la revisión. Sin embargo, vino la pandemia. La pandemia bloqueó todo. Y no se pudo realizar la Cumbre Mundial del Clima del año pasado y se pospuso para este año. Va a ser en noviembre en Glasgow, la capital de Escocia, en el Reino Unido. Pero para preparar esa cumbre de Glasgow había que realizar 3 semanas regionales del clima en todo el mundo. Se pospusieron para este año. Se está realizando la Semana Regional del Clima de Japón para Asia y el Pacífico, la Semana de Uganda para África y la Semana Regional del Clima para América Latina y el Caribe aquí en la República Dominicana. Claro, esta semana, que es una cita de envergadura donde se van a discutir temas de fondo, no se podía hacer este año como se había hecho la anterior, que se hizo en Bahía hace 2 años, donde hubo 5.000 participantes de toda América Latina y el Caribe. Pero ahora con la pandemia había que hacerla de otra manera. Se inauguró virtual en marzo y esta semana, a partir prácticamente de hoy, hasta el lunes próximo, se va a estar realizando desde la República Dominicana como plataforma, porque va a ser virtual, la segunda fase de la Semana Regional del Clima América Latina y el Caribe 2021, preparando un tercer momento que va a ser presencial y remoto del 23 al 26 de agosto. O sea que incluso, aunque oficialmente se abre mañana, pero ya desde hoy hay actividades de esa Semana Regional del Clima, donde se van a discutir temas de una importancia, yo diría, decisiva. El gobierno del presidente Abinader tiene 9 meses en ejercicio. En materia de cambio climático,
¿Cuáles son las acciones que han decidido emprender? ¿Cuál va a ser el cambio en materia de cambio climático que va a tener el gobierno del presidente Abinader? Me refiero a acciones. Usted dice que República Dominicana ha crecido, pero que ha crecido mal, específicamente sobre eso. Sí, bueno, en primer lugar, debo señalar que los países administran, por decirlo de alguna manera, el tema del cambio climático de distintas formas. En algunos países está el ministerio el que dirige las acciones, en otros países otro ministerio. República Dominicana adoptó la solución de crear un consejo, que es el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Ese consejo tiene una particularidad. Primero comienzo diciendo, no es un ministerio, pero articula ministerios. Está presidido por el propio presidente de la República. Yo soy solamente el vicepresidente ejecutivo, es decir, en ese sentido yo soy un delegado. ¿Pero un delegado de quién? Del presidente. ¿Por qué el presidente? Porque el país decidió darle relieve al tema. Ahora, ese consejo que se creó en el año 2008 no se había reunido nunca. Y lo primero que hizo el presidente Luis Abinader Corona fue convocar al consejo. ¿No se había reunido nunca desde el 2008? El pleno, la oficina había sido creada, había venido actuando, había venido trabajando bien el consejo, pero no se había reunido formalmente y se reunió inmediatamente, él asume sus funciones. Y además él comienza a actuar. Y él emite el decreto MRV. MRV significa medición, revisión y verificación, o sea, registro, ¿verdad? Más bien, medición, registro y verificación de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es producto del Acuerdo de París. Todos los países están obligados no a decir que van a reducir la emisión de gases, sino a hacerlo efectivamente y a demostrar que lo han hecho. Hay un artículo en ese acuerdo, que es el artículo 6, el artículo de transparencia. No es que hay que hacer las cosas, hay que demostrar que se hacen las cosas. Para eso hay que crear un marco, y ese marco se establece a través de ese tipo de decretos. Con ese decreto del presidente Abinader, el 421-20, República Dominicana pasó a ser el cuarto país de América Latina y el Caribe que emite un decreto de ese tipo. Pero además, cada país estaba obligado por el Acuerdo de París a revisar lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. ¿Por qué se llama así? Porque es es un aporte, una contribución, pero se llama nacionalmente determinada porque cada país se obliga a sí mismo. Es el país el que determina cuál es su contribución. Entonces, cada país elabora su contribución nacionalmente determinada. Todos lo hicieron en el 2015. Todos estaban obligados a revisar y ampliar esa contribución al 31 de diciembre del año pasado. No todos los países lo hicieron. República Dominicana lo hizo y lo hizo bien. Nosotros ahora como país tenemos una ambición reforzada y ya eso forma parte de eso que se está realizando. Ahora Estados Unidos acaba de presentar ahora, porque Trump no creía en eso, había retirado los Estados Unidos del Acuerdo de París. Biden y el gobierno actual sí cree, convocaron una cumbre mundial ahora, el día 23, el Día de la Tierra del mes pasado, y manifestaron su adhesión, presentaron su contribución nacionalmente determinada, ampliada. Ahora, y hay países que no lo han hecho. República Dominicana lo hizo, está elaborando su plan de acción. Es la sede, es anfitrión, República Dominicana, de esa Semana Regional del Clima. Todos los países están involucrados en esto. Influye mucho también la actitud del anfitrión, en este caso de nosotros. Como nosotros estamos en una actitud muy proactiva, pues hay también, eso hace que haya más entusiasmo con la semana, y eso hace que es muy probable, no solamente muy probable, nosotros deseamos y estamos trabajando para eso, que sea un éxito la semana para el mes de agosto. ¿Qué importancia tiene?
que las conclusiones que salgan de la Semana Regional del Clima, ya en agosto, esas conclusiones sean presentadas por el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, no ya a nombre de República Dominicana, sino a nombre de toda América Latina y el Caribe. Y que luego, en los primeros días de noviembre, va a ser del 1 al 12, la cumbre de la COP26 en Glasgow, que ya ahí entonces también el presidente de la República presente la posición de toda América Latina y el Caribe acerca de qué acción climática desarrollar. O sea que esto, que se puede decir, el mundo está ante un momento crucial y resulta que nos ha tocado a nosotros y sencillamente, bueno, estamos levantando el guante, nosotros estamos asumiendo el desafío y toda América Latina está respondiendo y por eso, bueno, creemos que esto es positivo, es decir, dar el frente y darlo bien, porque lo subrayo, estamos en la pandemia, estamos sufriendo mucho, el mundo está sufriendo, pero la pandemia pasará. Pero cuando pase la pandemia seguiremos dentro del cambio climático y ese es el problema más importante, el desafío más importante que tiene toda la humanidad. Y cuando pase la pandemia, el mundo no puede volver a ser lo que era, porque es precisamente la forma en que ha estado organizada, ¿verdad?, la producción, el consumo, el intercambio, el que ha generado el cambio climático. Entonces no podemos volver a formas de organización social que han generado esta amenaza que pone en vilo a toda la humanidad. De ahí la importancia de estos debates. Es decir, enfrentar el cambio climático es decir, queremos una sociedad ordenada de modo diferente, es decir, para que podamos seguir adelante. Max, hablar de una sociedad con conocimiento del cambio climático me suena como a un reto, porque mucha gente ni siquiera sabe que aquí existe un consejo para el cambio climático. Sí. Si nosotros salimos ahora para la calle y le preguntamos quizás 50 personas, probablemente más de la mitad no sepan que existe y qué se hace para combatir el cambio climático. Ante eso me gustaría preguntarte, ¿qué encontraste? ¿En qué condiciones está República Dominicana a este momento sobre el apoyo al combate al cambio climático, al fomento, a la educación de la gente para el cambio climático, a la preparación como país para todos los cambios que no es que van a venir de golpe, los estamos sintiendo ya? Cierto. ¿Qué hemos encontrado y qué vas a cambiar o qué se puede cambiar desde la Comisión? Bueno, en primer lugar, hay que decir que, bueno, lo que estoy diciendo lo voy a decir de otra manera. El cambio climático es el resultado del advenimiento de la sociedad industrial. Es decir, porque es con la nueva forma de producción que se ha desarrollado en el planeta desde hace unos 2 siglos, que es la forma de producción, la forma de producción industrial en base a maquinarias, genera sociedades energéticas. Es decir, las sociedades contemporáneas no se conciben sin la energía. Todo lo que estamos haciendo en este momento se basa en el uso de la energía. Ahora, para poder mantener en funcionamiento estas sociedades que ya son energéticas, se basan en la energía, hay que utilizar energía justamente que es la que activa las maquinarias. Esto es una sociedad de maquinarias, el mundo contemporáneo. Y esas maquinarias activan con combustibles. Y hasta ahora han sido los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas. Pero es precisamente el uso de esos combustibles uno de los factores fundamentales de justamente la emisión de gases de efecto invernadero, del calentamiento del planeta y de la transformación del clima, la alteración del ciclo del agua y la alteración de la vida. Ahora, ¿de dónde, en qué países se ha producido eso? En los llamados países industriales desarrollados. Países como la República Dominicana no han contribuido a generar ese fenómeno. República Dominicana emite solamente el 0.06
10% de los gases de efecto invernadero del planeta. Eso es nada o casi nada. Ahora, todos los países somos responsables, todos debemos aportar para resolver el problema, aunque solo seamos responsables de una parte mínima, pero somos de los principales países afectados. En las clasificaciones internacionales, República Dominicana es el 11º país en efectos negativos del cambio climático. O sea, no producimos el fenómeno, pero recibe las consecuencias. Pero sí recibimos las consecuencias negativas. Entonces, para eso, el mundo ha decidido que hay que mitigar, es decir, que hay que frenar el cambio climático, pero también que hay que adaptarse a él, porque hay efectos del cambio climático que ya son irreversibles. Entonces es un trabajo que hay que hacer de mitigación, es decir, de freno, pero un trabajo también de adaptación. Ahora, para eso es que se ha creado el Consejo, para fijar las políticas públicas de República Dominicana, para mitigar y para adaptar. Por eso en el Consejo están fundamentalmente representados los ministerios clave en ese sentido. Medio ambiente, economía, agricultura, industria, pero también, energía, pero también forman parte del Consejo Hacienda, porque esas políticas públicas hay que solventarlas, hay que financiarlas, relaciones exteriores, pero también el Banco Central de la República Dominicana, los mecanismos que tienen que ver con el transporte. Ahora se van a sumar, educación, se van a sumar al Consejo ahora turismo, educación superior, ciencia y tecnología, en fin, es decir, para tomar esas medidas que son sumamente importantes. ¿Cuál es el papel del Consejo? Justamente, o de las oficinas técnicas del Consejo, que en este caso están a mi cargo, es decir, actuar con la mayor proactividad posible para que todas esas instancias de gobierno actúen. Pero, atención, esto no lo va a resolver el gobierno. Esto lo va a resolver toda la sociedad. Es decir, esto es una labor de gobierno y sociedad, y no solo del gobierno y sociedad de la República Dominicana, todos los gobiernos y todas las sociedades del mundo, porque precisamente se trata de una amenaza, de un desafío en el que está en juego, es decir, la vida misma o las formas de vida del conjunto de la humanidad. Bueno, buen punto para terminar, Max. Un problema no solo de la sociedad dominicana, sino del mundo entero, esto del cambio climático. Max Puig, vicepresidente del Consejo para el Cambio Climático, vino a enterarnos de la celebración de la Semana Latinoamericana y del Caribe del Clima, que propiamente comienza mañana y finaliza en agosto. Gracias, Max. A la pausa.